discernimiento del Evangelio, domingo 19 de mayo. Invoquemos la luz del Espíritu Santo, que sea nuestra guía y nuestra luz para poder leer su santa palabra y poder dirigir un mensaje. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios los Espíritus Santos. Báñanos, Señor, con tu Espíritu. Regocija dentro de nosotros su hermosa y bella luz. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento. Danos el comprender lo que es bueno y lo que es malo para hacer solo lo bueno, ya que lo bueno es grato a ti y es para el bien nuestro. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a guiarnos, ven a enseñarnos, ven a darnos palabra, para que en medio de este compartir, de este discernimiento de la palabra, podamos llevar un mensaje de verdad, de regocijo, de poder, sanador, liberador a cada una de las personas que ahora puedan recibir. Todo te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura sobre el Evangelio la vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, y dice: el día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En estos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de otras partes. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que estaban hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Segunda lectura del libro de Gálatas, capítulo 5. Hermanos, los exhorto a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre: la lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades, los pleitos, las rivalidades, la ira, las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no seguirán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu Santo son el amor, la alegría, la paz, la generosidad, la benignidad, la bondad, la fidelidad y la mansedumbre y el dominio de sí mismo. Ninguna ley existe que vaya en contra de estas cosas. Y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu,
actuemos conforme a ese mismo espíritu. Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Las lecturas del Evangelio de este domingo, el centro es el Espíritu Santo. Tenemos 3 lecturas: Hechos de los Apóstoles, Gálatas y el Evangelio. Todas 3, el centro del mensaje es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia está celebrando Pentecostés. Maravilloso episodio, gran fiesta, que deberíamos sentirnos felices de recordar siempre. ¿Por qué? Porque fue el momento en que descendió toda la potencia de Dios, todo el regocijo de Dios, toda la luz de Dios, que vino a iluminar no solo los corazones de los hombres, sino la tierra, para que los hombres ya no caminaran en tinieblas, sino que todos tuvieran luz. Porque en el Antiguo Testamento la luz del Espíritu Santo se regocijaba solo en los elegidos de Dios. Solo en los elegidos de Dios se regocijaba la luz del Espíritu. Ahora Dios nos quiso hacer a todos que pudiéramos recibir del Espíritu Santo. Y por eso deberíamos meditar y darle gracias a Dios, porque ha tenido gran bondad y misericordia, mostrándonos una vez más que la voluntad del Padre es que todos podamos llegar al reino de los cielos, que todos podamos estar en el cielo compartiendo esa vida eterna con el Señor, que podamos estar con el Señor siempre unidos con Él, caminando de su mano, viendo su rostro, viviendo en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo. Lastimosamente algunos no estarán, pero tú y yo que estamos en busca tenemos que esforzarnos cada día, porque la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final se salvará. La primera lectura de Hechos de los Apóstoles, aquí hay 3 cosas maravillosas. Los 3 hablan del Espíritu Santo en las 3 palabras, pero hay un contexto diferente sobre lo que es el Espíritu Santo y es muy hermoso, porque en Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo el Espíritu Santo derrama sus dones. Dice que bajó en lenguas de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no como en las lenguas que hoy hacen saber algunos por ahí, que comienzan a decir balbuceos, cosas que ni ellos entienden, ni edifica la iglesia, porque Pablo ha dicho, si tú hablas en lengua y nadie entiende lo que estás hablando, no estás edificando a nadie. Entonces, cuando ellos, y no es esos sonidos extraños que hacen de balbuceo, no, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y dijo que los puso a hablar en otras lenguas, es que ellos hablaban en otros idiomas, no en lo que hoy hablan las personas, porque son idiomas que no existen en la tierra, y comienzan a decir cosas que no existen, esas palabras. Resulta que cuando el Espíritu vino, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas, y las personas que venían del extranjero dijeron, pero mira, estas personas son de aquí. Dicen, ¿no son ellos galileos? ¿Cómo ellos pueden estar hablando nuestros idiomas? Aquí hay personas que son medos, partes, elamitas, de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, del Asia, de Frigia, Panfilia, en Egipto, zona de Libia, de Cirene, y nosotros lo escuchamos hablando en nuestro idioma, porque el Espíritu Santo, recuerden quién, el ser humano antes de la caída de la Torre de Babel, había una sola lengua, un solo idioma.
Con lo de la Torre de Babel el Señor confunde y permite que existen ahora múltiples idiomas y múltiples lenguas. Entonces, ¿quién dio eso? Todo eso lo hacía el Espíritu Santo en los antiguos tiempos. Entonces ahora el Espíritu Santo vino ¿qué? A dar, por medio de algo sobrenatural, que nosotros pudiéramos entender y las personas pudieran hablar en lenguas diferentes. ¿Ya? Entonces eso fue lo que sucedió maravillosamente allí. Los apóstoles que estaban reunidos con la Santísima Virgen María recibieron toda la plenitud del Espíritu Santo, la lengua bajó en ellos y ellos hablaban en otros idiomas. Y las personas, ellos no entraban en un éxtasis para poder hablar, no. Ellos se comenzaron a dirigir a las personas, a hablar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos pensaban que estaban hablando en su idioma, pero estaban hablando en el idioma de los otros, y los otros le entendían lo que ellos hablaban. Y ellos comenzaron a hablar como pararse delante de la gente a predicar. Y las personas estaban entendiendo en el idioma de ellos. Ese es el don de lenguas, que es poder que las personas lean, entiendan un idioma extranjero sin haberlo estudiado, o hablarlo tú sin haberlo estudiado, como sucedió con los apóstoles. Hay una historia de Antonio de Padua, uno de los discípulos de Francisco de Asís, que también experimentó ese don. Una vez se paró frente a los prelados cardenales que vinieron a visitar en ese tiempo Italia, y le dijeron que predicara, y él se paró en el púlpito a predicar, y habían obviamente gente que eran de otros países, otros obispos y prelados de otros países, y él comenzó a hablar en un idioma, y todos los que estaban ahí no tuvieron que necesitar traducción, todos le pudieron comprender lo que él habló, porque por medio de esa obra maravillosa el Espíritu Santo hizo que todos pudieran comprender el mensaje de él. Por eso es que es muy importante entender algo. Cuando tú tienes la luz del Espíritu Santo, cuando está la luz del Espíritu Santo, tu mensaje llega a los que son del Señor. Por eso el Señor dijo: mis ovejas escucharán mis palabras y me reconocerán y vendrán hacia mí. Por eso ¿cómo reconocemos? Cuando usted viene dando un mensaje del Señor y su mensaje es desechado, esas personas no tienen la luz. Porque aquellos que vienen del Señor y dan el mensaje del Señor y son burlados, desechados, triturados por los demás, es porque están en oscuridad. Porque el que tenga la luz reconoce lo que viene de la luz, reconoce el mensaje de lo que viene de la luz. ¿Y por qué a veces están en oscuridad? ¿Por qué están en oscuridad? Pasamos entonces a la lectura que está en Gálatas, que es muy buena esta parte, ¿ya? Que es otra parte de lo que es el Espíritu Santo. Entonces aquí en Hechos nos muestra un espíritu que viene sobrenatural, mostrando unos signos sobrenaturales, que fue allí esa manifestación del cielo, ese sonido. Ellos vieron esa luz como en lengua de fuego que caían, la gente veía, estaban viendo lo que estaba sucediendo. Después de eso también comenzaron a mostrarse obras maravillosas. Entonces esos signos visibles allí. Pero ahora viene algo que viene a hablarnos en Gálatas 5, es otra forma y otra manifestación del Espíritu Santo, pero no es visible en cuanto a lo que está, porque es dentro de ti. Es algo que es el trabajo que hace el Espíritu dentro de ti. ¿Ya? Así como también las obras, así como también el enemigo trabaja dentro de ti. Y Pablo viene y nos pone y nos dice algo muy importante a tener en cuenta. Dice: los exhorto a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. A las exigencias del Espíritu Santo, no del Espíritu Santo. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. O sea, aquí hay una palabra que hay que tener en cuenta. Comienza Pablo a decir: dentro del ser humano hay un desorden. Uno dice: ¿cómo así? ¿Sí? Cuando el ser humano tiene desorden, cuando está viviendo en pecado, está viviendo un desorden. Hay un desorden. Por eso hoy en día, los trastornos del ser humano hoy en día son por un desorden del hombre. Muchas personas están enfermas del cuerpo por un trastorno en el ser humano, un trastorno que hay dentro. Ese trastorno produce enfermedades tanto en el cuerpo
como dentro en el ser espiritual, ¿sí? Entonces, allí el Espíritu Santo viene y dice Pablo, ojo, no se dejen arrastrar por ese desorden. O sea, quiere decir que ese desorden es un movimiento que trabaja dentro de ti. Hay un desorden que trabaja dentro de ti y no debes dejarte arrastrar. Y dice entonces, este desorden está en contra del Espíritu de Dios. Entonces eso es lo que más adelante en otros libros Pablo dirá, la lucha interna del ser humano. El ser humano vive en una constante lucha. ¿Ya? Vive en una lucha. Porque ahí está que un desorden que quiere estar dentro de ti revoloteándote, pero también está el Espíritu Santo que quiere trabajar dentro de ti. La decisión es tuya, la apertura es tuya, la entrega es tuya. Entonces dice Pablo, y esta oposición, o sea, la del Espíritu Santo es tan radical. O sea, ¿qué quiere decir eso? No pueden estar los dos juntos. Por eso esas personas que viven, como dice, hoy con un pie dentro de las cosas de Dios y otro con el pie en el mundo, en realidad no están viviendo. Porque el Espíritu Santo es tan puro que Él no habita donde está lo impuro. ¿Ya? Entonces, una cosa es que tú hayas abandonado toda impureza y el Espíritu, tú todavía estás en proceso de purificación. Pero el Espíritu Santo dio cuenta que ya tú abandonaste todo eso, rompiste con todos esos vínculos que tenías de la oscuridad y Él comienza a trabajar en ti para limpiarte, para purificarte. ¿Ya? Otra cosa diferente es que tú todavía si estés atado, que estés atada a esas cadenas y a ese mundo oscuro que está atando, ahí no va a entrar el Espíritu Santo. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces dice, el Espíritu, esta oposición del Espíritu es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Entonces ahí es donde Pablo dice, ¿por qué las personas queriendo hacer cosas buenas no hacen cosas buenas? Si a ti te sucede eso, que tú a veces quieres seguir a Dios, que tú quieres seguir las cosas de Dios, que tú quieres hacer muchas cosas buenas, pero al final no las haces, se debe a que tienes dentro de ti un desorden. Hay dentro de ti un desorden. Y no está dejando que actúe el Espíritu Santo. Pero es que yo a veces voy a orar y me postro a orar, voy a la iglesia. Sí, pero no has soltado eso. No has soltado la fuente, no has soltado la raíz de eso. Y ahí mientras tengas atado y estés atado a esa raíz, no va a poder entrar el Espíritu Santo a actuar. Tienes que desatarte de esa raíz. Tienes que soltar todos los apegos, todo eso lo que te tiene anclado a todo ese desorden. Pero ¿cuál es ese desorden? ¿Cuál es ese desorden? Bueno, vamos a mirar cuál es ese desorden, porque aquí no está hablando Pablo un desorden. ¿Cómo así que un desorden? Pues sí, vamos a mirar a ver. Entonces, el ser humano puede tener dentro de sí un desorden. Ese desorden lleva al ser humano a no ser feliz, a vivir trastornos. Hoy en día hay una cantidad de trastornos en el ser humano, es ese desorden interno. La vida que están llevando todos estos movimientos que existen hoy, que están alterando lo que tiene que ver con esa vida consagrada, a Dios, hace parte de ese desorden. Ya ustedes se van a dar cuenta cuál es ese desorden ahora que hablemos. Ya ustedes van a decir cuáles son esos movimientos. Son todos esos movimientos feministas, pro aborto, movimientos LGTBIQ, todos esos movimientos. Son movimientos que tienen ese desorden ahí a flor, ¿ya? Todo esto los pedófilos, todo esto los que están tratando de avalar todo esto con los niños. Entonces mira qué dice aquí Pablo. Entonces, ese desorden no te permite que entre el Espíritu Santo y que tú hagas eso que quieres hacer. Muchas personas quieren dejar los vicios, quieren dejar esas cosas que lo tienen atado. Y hay algo dentro que quieren dejarlo, pero ¿por qué no pueden? Porque tienen un desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. En el orden está el Espíritu Santo. Por eso hay que tener orden cuando hablamos en nuestra vida. Eso hace parte del Espíritu. Entonces viene y dice aquí, son manifiestas las obras que proceden del desorden. Entonces vamos a ver cuáles son esas. Cuando estamos en desorden, cuando el hombre está en desorden, dice, son manifiestas las obras que proceden del desorden egoísta del hombre. ¿Cuáles son? Aquí las enumero. Lujuria. Cuando usted es un ser lujurioso, su vida está en desorden. ¿Sí? Usted vive en pro de tener y experimentar.
Eso que cada 5 minutos piensas en relación, en sexo, en todo momento, y miran al hombre o a la mujer simplemente pensando en ello. Hay una lujuria que está ahí, eso es un desorden. Está la impureza de tus pensamientos, de lo que tú deseas, de lo que es manifestación. Y esa impureza también está como tú te muestras. O sea, esa forma de tú mostrarte al mundo, esa forma en que se visten hoy las personas mostrando esas impurezas, eso también hace parte de esa impureza. Pero también tiene que ver con los actos impuros que tienen que ver relacionados con esa parte de la sexualidad. El libertinaje, no la libertad que Dios nos dio, sino el libertinaje de hacer aquellas cosas que porque soy libre hago lo que a mí me dé la gana y hago todo lo bueno todo lo malo. Y ya yo creo que lo malo puede ser sí, y es bueno, ¿por qué? Porque me dieron libertad, ¿ya? Entonces, libertinaje. Entonces, cuando hay lujuria, impureza, libertinaje, idolatría al dinero, al poder, a otras cosas, a personas, la brujería, ojo, a la brujería también hay un desorden. Hay personas que no son brujos, pero les gusta ir a un brujo. Hay un desorden en ti. Y eso es gravísimo. Las enemistades, buscar enemistades con personas donde crean los pleitos, las rivalidades, la ira. Habla de la ira de personas que viven en ira, ¿ya? Las rencillas, las divisiones, las discordias, las envidias, las borracheras, las orgías y otras cosas semejantes. Todos los que viven en eso tienen un desorden interno. Todos los que están en ello viviendo eso, esos son los que son las obras manifiestas de la carne que están en desorden. Entonces, si estamos teniendo de eso y estamos anclados en eso, estás viviendo en desorden. Y por eso el Espíritu Santo no puede actuar en ti. Entonces dice Pablo, respecto a ellas, o sea, a lo que les acabo de leer, estas obras, de desorden del hombre, respecto a ellas les advierto, como ya lo hice antes, que quienes hacen estas cosas no conseguirán el reino de los cielos. Ojo, quienes vivan en ella, quienes mueran en ella, nunca se arrepintieron, nunca la soltaron, nunca se arrepintieron de ellos, nunca soltaron, no son parte del reino de Dios. ¿Quiénes? Lujuriosos, impuros, los libertinos, los idólatras, los que viven en brujería y consultan brujos, los que viven haciendo enemistades, teniendo pleitos, llevando rivalidades, ira descontrolada con la cual dicen cosas que a veces se arrepienten, las rencillas constantes, las divisiones, sobre todo en la iglesia o de la verdadera obra de Dios, las discordias, las envidias al hermano y sobre todo a los que manda Dios, las borracheras, viven en borrachera y ven como algo normal, las orgías, eso también hace parte de la lujuria y todo eso. Quien viva en todo ese desorden de su vida, no hay, ¿ya? Y ahí faltó también otras parecidas que son las de la homosexualidad. Entonces dice Pablo, ojo que les advierto que eso no hacen parte del reino de Dios. En cambio, ¿quiénes son los que heredarán el reino de los cielos? ¿Quién puede entrar al reino de los cielos? Entonces aquí dice, los que tienen frutos del Espíritu Santo. Aquellos que manifiestan frutos del Espíritu Santo. Y esto que te voy a leer aquí es lo que quiere hacer el Espíritu en ti. Pero si tienes lo anterior y estás anclado a lo anterior, entonces no vas a poder experimentar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son, mira, amor. Pero no es el amor lujurioso. Hay personas que dicen, no, es que yo siento amor por esa persona. No, tú lo que tienes es un capricho de acostarte con esa persona o de estar apegado. No, el amor no es eso. ¿Sí? Que es el amor que defienden los que viven en relaciones de los homosexuales. Eso no es amor. O sea, el amor no es simplemente darme besos, sentir una atracción. No, el amor no es simplemente eso. Entonces, mira, los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Dígame cuántas de estas tienes tú. Dime cuántas estás experimentando, cuántos de estos frutos tienes. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que el Espíritu quiere llevarte a ti
para llevarte a que tú tengas eso. Porque, hermano, los frutos del Espíritu Santo es lo que Dios quiere que tú lleves al altar. Las personas creen que hoy van al altar y llevan una chequera. Los hermanos protestantes le están enseñando ahora a llevar la chequera y la tarjeta de crédito cuando van a orarle a Dios. No, hermano. Dios lo que quiere es que tú lleves esos frutos. Esos son las ofrendas que Dios quiere. Los frutos del Espíritu en ti. Y el Espíritu Santo quiere llevarte a eso. Porque eso es lo que te va a llevar a que venga ese orden a tu vida. Para que ese desorden en tu vida se vaya y venga este orden. Porque cuando tú vivas en esa paz, en esa alegría, en ese gozo, ese amor, tú vas a sentir vivir esa generosidad, benigno, eres bondadoso, la fidelidad va a estar en ti, esa mansedumbre, ese dominio de ti mismo. Todo eso son las cosas. Entonces, cuando tú tienes esos frutos dentro de ti, eso te va a llevar a tener una vida diferente, un actuar diferente. Y esas obras que tú tendrás, guiados por ese espíritu, guiados por esos frutos que te ponen en el espíritu, eso es lo que tú le vas a presentar a Dios. Y cada vez que usted vaya al altar, preséntele a Dios eso. Por eso es que uno debe hacer obras buenas, obras de paz, la alegría donde tú vayas, el amor, manifestárselo a todos, ser generoso, ser fiel, tener mansedumbre, tener dominio de mí mismo, ser bondadoso. Esas cosas es lo que tú vas a llevar al altar. Por eso desde hoy ustedes no lleven dinero al altar, ¿sí? Porque el dinero no es para el ministro como están diciendo. En Hechos 20, 30, 35 dice claramente. Pablo le dice que él trabajó para no ser, que él trabajaba porque ese era el deber y él no recibió de absolutamente nada. Porque los diezmos y la ofrenda era dado ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Pero hoy en día, ¿quién está haciendo eso? No lo están haciendo. Son lobos rapaces y asalariados. Entonces, no creas tú que llevando tu chequera es que tú vas a agradar a Dios y tú vas a hacer que dentro de ti no. Preséntale los frutos al Espíritu Santo a Dios y verás cómo Dios se regocijará en ti. Te abrirá grandes puertas, te abrirá grandes cosas, te bendecirá y tú verás cosas maravillosas. Eso es lo que tú tienes que mostrar al Señor. Entonces, en esta segunda lectura de Gálatas, entonces ya nos muestra ahora un espíritu de cómo Él, qué quiere hacer Él dentro de mí, qué viene a formar dentro de mí. En Hechos hablamos de lo que el Espíritu hace caer del cielo como dones y carismas, ¿ya? Dones y carismas, porque ante todo también somos seres, cuando actuamos guiados por el Espíritu Santo, habrá manifestaciones sobrenaturales. Dicen que los enfermos se sanarán, se hablará en lengua, se liberarán de demonios las personas, habrán milagros, cosas maravillosas. Eso sucede con el Espíritu Santo. Pero también sucede algo en tu vida particular, ese cambio de vida, vuelve ese orden a tu vida. Eso hace parte. Entonces, en esta cita de Gálatas nos viene a hablar un poco acerca de eso, esa parte de lo que nos viene a traer el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice, para terminar la segunda lectura, dice: y los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. Si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese mismo Espíritu. Conforme a ese mismo Espíritu. En la segunda lectura entonces nos muestra cómo el Espíritu viene para nosotros actuar, trabajar en nosotros, en nuestro espíritu interior, ¿ya? En nuestro espíritu interior, porque hay muchos que están en desorden. Dios quiere traer ese orden y traer esos frutos a tu vida, para que tú tengas una vida diferente. Y en el Evangelio viene también, nos habla nuestro Señor del Espíritu Santo. Pero entonces ahora aquí hay algo muy importante que muchas veces cuando leen esta cita bíblica no se centran en eso. Cuando hablamos de Pentecostés y la gente le dice: te invito a Pentecostés, vamos a hablar de Pentecostés, la gente lo que le viene a la cabeza es toda esa manifestación hermosa y gloriosa del Espíritu Santo, con ese fuego, ese sonido que cayó del cielo y esas lenguas de fuego cayendo. Maravilloso. Pero hay algo que no tenemos en cuenta, que no estuvo nuestro Señor Jesucristo en Pentecostés en cuerpo, pero Él viene a hablarnos de Pentecostés. Él antes de morir, antes de irse,
nos habló de Pentecostés. Y Él viene y dice, cuando venga el Consolador, está hablando de la venida del Espíritu Santo y lo llama Consolador, el Paráclito, ¿sí? Que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre. Y mira que está diciendo de parte del Padre. O sea, Jesús está hablando que enviará algo de parte del Padre. O sea, Él está tomando atribuciones, más o menos decir, voy a enviarles algo que es del Padre. Por eso decimos que Jesús tiene la misma autoridad y la misma grandeza del Padre. Porque si no, ¿cómo va a decir Jesucristo, le voy a dar algo del Padre si no es de Él? ¿Cómo se va a tomar nuestro Señor Jesucristo una atribución de decir, te voy a dar algo de otra persona si no es de Él? Y Él está diciendo, le voy a mandar el Espíritu del Padre. Imagínense usted, nada más y nada menos. ¿Cómo puedo yo tener la atribución de decir eso? Por eso creemos que el Espíritu, que Jesús también es Dios. Y que Jesús es uno y el Padre es otro, porque está diciendo, de mi Padre. Se está refiriendo a una persona a la que Él se le dirigía en el cielo. Él estaba en la tierra y hablaba del Padre en el cielo. Y le oraba a Él, enseñándole a los hombres lo que debían hacer. O sea, estamos hablando entonces de dos realidades, de dos seres distintos. Por eso nosotros creemos en la Trinidad. Pero hay algunos que dicen que no, que Dios no es trino. Pues aquí está mostrando claramente. Entonces, ¿a quién se dirigía nuestro Señor Jesucristo cuando oraba y decía, Padre, en ti te los encomiendo? Se oraba a Él mismo. Porque lo que dicen unicitario, dicen que Jesús es el mismo Padre. Pero entonces Jesús, cuando le oraba al Padre, ¿a quién se dirigía? O sea, Él estando en la tierra se oraba a Él mismo. No, Él se estaba orando al Padre. Entonces viene y dice, cuando venga el Padre les enviaré a ustedes, cuando venga el Consolador yo le enviaré a ustedes de parte del Padre el Espíritu. Ojo, esta es la parte que yo quiero centrar. El Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y esto es una parte esencial y fundamental, porque la tarea central, sobre todo hoy en día que hay tanta confusión en la tierra en cuanto a los dogmas, doctrina, tiene que ser el Espíritu de la verdad. Las personas hoy buscan manifestaciones, donde se está moviendo una persona diciendo que hay esto, que hay lo otro. Y ahí están hoy los cantidades de falsos profetas diciendo aquí, ven aquí, esas manifestaciones. No existen profetas. El profeta de hoy en día, aquí en la tierra, el único profeta que hay en la tierra hoy en día se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el único profeta. Y le voy a decir por qué. Porque los profetas tenían 3 cualidades esenciales que los distinguían. Y estos profetas que están hoy aquí no tienen ninguna de esas cualidades. ¿Cuáles son? 1. Los profetas escuchaban la voz de Dios directamente. ¿Cuál profeta? Dígame qué profeta de esos hombres que hoy se hacen llamar profetas escuchan la voz de Dios directamente. Ninguno. Y es falso que lo diga, porque nadie escucha la voz de Dios directamente, sino solamente los elegidos. Y los profetas eran elegidos. Entonces solo los elegidos pueden, porque ellos son seres especiales que Dios escogió. Y los profetas en los antiguos tiempos escuchaban la voz de Dios directamente. Entonces, ¿quién tiene esa cualidad? Entonces, eso lo de. Número 2, los profetas y los elegidos siempre fueron escogidos para hablar de lo venidero, pero en cumplimiento a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que se cumplía, todo el mensaje de ellos era en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso sucedió. ¿Ellos de qué van a hablar? Ya no hay nada que profetizar en cuanto a lo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira que el Espíritu Santo, entonces para pasar ahora, ¿por qué digo que el Espíritu Santo es el único profeta? Entonces, ya ellos no tienen que hablar nada de nuestro Señor Jesucristo porque ya se cumplió ahí. Y tercero, los profetas de los antiguos tiempos eran escogidos de una manera sobrenatural y ellos tenían experiencias místicas con Dios, ¿sí? Y eran enseñados directamente por Dios. Ellos no fueron enseñados por los hombres, ellos fueron enseñados por Dios directamente. Ya, ellos fueron enseñados por Dios. Ellos no fueron a ninguna escuela, ellos no lo enseñaron ningunos sacerdotes, no. Todos los elegidos de Dios, todos los 144,000 elegidos por Dios fueron enseñados directamente por Dios, por el Padre. Por nuestro Señor Jesucristo fueron enseñados. Y eso es lo que le hace. ¿Quiénes de ellos, dígame, quiénes de estos que se hacen llamar profetas les ha enseñado directamente Dios? No.
Ellos aprendieron porque fueron una teología, porque vino otra persona allí, le dio unos módulos de teología, le dio unos módulos de filosofía, fueron y estudiaron escatología, fueron y estudiaron exégesis, fueron y estudiaron toda esa hermenéutica y estudiaron Biblia y han leído la Biblia de pe a pa y de arriba para abajo. Eso no. Los que son verdaderamente profetas son enseñados directamente por el Padre. Pablo el apóstol dijo que él fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesucristo. El que sea así como Pablo el apóstol, ese es el que tiene el don del profeta. Pero ¿quién me puede decir hoy que tiene? ¿Quién puede decir hoy que tiene esas tres cualidades del profeta? Ninguno de estos que se hacen llamar profeta. Ninguno de esos hombres que se hacen llamar profeta en realidad son profetas porque no cumple con ninguna de esas tres condiciones. Y eso ténganlo presente porque están siendo engañados por estos hombres, ¿ya? Y el único profeta que existe hoy en día es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si usted quiere saber algo, invóquelo. No tiene que ir a ninguna persona. Invoque al Espíritu Santo y Él les revelará a ustedes. Por lo tanto, no se dejen engañar porque el único que es maestro es el Espíritu Santo. Esos hombres están enseñando doctrinas erradas, están enseñando cosas erradas. En la Biblia la están enseñando erradamente, la han traducido mal. El único verdadero maestro es el Espíritu Santo. Y está en Primera de Juan, capítulo 2, 27. Los que tengan el Espíritu Santo no necesitan ser enseñados de ninguna otra persona, porque el Espíritu Santo les enseñará. Eso está ahí escrito. No tienen por qué buscar supuestos maestros. Hay hombres que se hacen llamar maestros, inflándose el pecho. Qué tristeza. Se han vanagloriado. Y Pablo decía, ojo con esos que se vanaglorian, esos que se ponen títulos, sobre todo esos que se hicieron llamar profeta. Qué tristeza. Si supieran lo que significa ser profeta, no le llegan ni a los talones a lo que es ser profeta, ¿ya? Y lo que hacen es simplemente decirle divagaciones allí. Son lo que son unos adivinos y otros a veces tienen hasta don de medium. Son unos medium. Hay uno por ahí que lo están haciendo muy popular y lo que es un medium. Entonces no se dejen engañar de eso. El único que es profeta este tiempo, que es maestro y que es pastor, es el Espíritu Santo. Esos que se hacen llamar pastor, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Quién es digno de decir que es buen pastor como nuestro Señor Jesucristo? Esos pastores en realidad que lo que hacen es vivir de las ovejas, trasquilar a las ovejas. ¿Cuál es la cualidad del pastor que dijo nuestro Señor Jesucristo? El pastor no es asalariado. Te dígame cuántos de esos pastores no son asalariados. La mayoría o casi todos viven de las ovejas, son asalariados. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que el verdadero pastor no es asalariado. Y Él es el único pastor. Y el único pastor en este tiempo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el único pastor, el único maestro y el único profeta. No se dejen engañar. Pastor, profeta y maestro es el Espíritu Santo. Y esos hombres hoy lo que están es engañando. Mira que lo que hacen es trasquilar las ovejas, vivir de las ovejas. Ellos viviendo en sus mansiones, con yates, con aviones, con grandes carros, grandes posesiones. ¿Y dónde están las ovejas? ¿Qué dijo el Señor? El pastor va y busca a las ovejas, a la que está perdida, la carga en el hombro y la sana. ¿Cuántos de ellos hacen eso? Ellos van a visitar es cuando le van a dar ofrenda. A ellos les gusta es que los vanaglorien, a ellos les gusta es que le pongan tapete como los fariseos. Esos son los pastores de hoy, buscando son renombre, y lo que han hecho es división a la iglesia. Por eso no se dejen engañar, ya que estamos en Pentecostés, ya que está floreciendo, nos viene a recordar esta gran fiesta de que hay un Espíritu glorioso que es el único pastor, es el único profeta y es el único maestro. Invóquenlo ustedes día y noche para que Él les enseñe, para que Él les muestre de lo venidero, si ustedes quieren saber de lo venidero, y para que Él, como pastor, sea el que los alivie, sea el que los visite, sea el que los consuele, sea el que les sane, sea el que pastoree su vida, ¿sí? Eso tenemos que hacer. Entonces no se dejen engañar, ¿ya? Y sobre todo, ojo a esto, porque esta es la parte del Evangelio que yo quiero centrarme y darle a entender, que el Espíritu de la verdad, sobre todo, y esto es más importante, que nosotros podamos estar en la verdad. Porque usted puede ver manifestaciones gloriosas. Hay personas que van a tener manifestaciones gloriosas, pero no van a entrar al reino de los cielos porque no vivieron en la verdad. Y usted va a Tesalonicenses 2, capítulo 2, donde habla sobre la venida del anticristo. Dice que muchos quedarán por fuera y serán confundidos del anticristo. ¿Por qué? Porque no estaban en la verdad.
¿Por qué son confundidos? Porque no están en la verdad. El anticristo y toda esta gente falsa los confunde. ¿Por qué? Porque no están en la verdad. En cambio, por eso es que es muy importante, porque estar en la verdad es lo que nos asegura que nosotros hagamos lo correcto. Porque tú puedes estar en una mentira y practicando lo que es una mentira. Por eso es importante la verdad. Y aquí viene nuestro Señor Jesucristo, hace un énfasis diciendo: les enviaré el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Entonces el Espíritu Santo nos viene a comunicar, ahí dice aquí lo que Él escucha, que viene a decirlo más adelante, a dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros, para que nosotros tengamos la total certeza de que es nuestro Señor y nuestro Dios. Por eso, pobre de esos que hoy dicen que Jesucristo no es Dios, que simplemente fue un hombre más, un gran hombre, que fue un profeta. No Señor, Él fue Dios. Él fue Dios Hijo. Fue Dios Hijo. Y dice aquí: aún tengo muchas cosas que decirle, diciéndole nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, pero todavía no las pueden comprender. Ellos todavía apenas estaban recibiendo toda la fuerza del Espíritu Santo, que era el que les iba a ayudar a entender todas las cosas. Pero esto es muy importante también, porque el Señor les está diciendo: les voy a dar a entender muchas cosas, pero se las voy a dar suavemente, cada cierto tiempo. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. O sea, hay cosas que el Señor no le dijo. Hay cosas que cuando el Señor estuvo no le dijo todo. Hay algunas cosas que necesitan tiempo para que con el cumplimiento ellos fueran comprendiendo y ellas fueran diciendo. Por eso la iglesia ha sido sabia. Mira que la doctrina de la iglesia ha sido durante los tiempos. La iglesia ha tenido varios concilios. En esos concilios han aparecido aquellas verdades que nosotros defendemos, ya obviamente basadas ¿en qué? En estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Algunos concilios se dieron no teniendo la Biblia todavía ya escrita. Pero ¿qué pasó? Que se edificó ¿en qué? En la tradición oral. Por eso es que la iglesia defiende lo que es la tradición de los inicios y la palabra de Dios. O sea, nuestra doctrina de nuestra iglesia está basada en la tradición, que en ese momento no estaba redactada la Biblia, no estaba escrita como está escrita hoy, no estaba compilada como está compilada hoy, ni está distribuida en capítulo y versículo como está hoy. Eso sucedió mucho después. ¿Cómo hicieron entonces ellos? Guiados por el Espíritu Santo, por lo que les iba enseñando año tras año, por sucesión de los obispos, porque los apóstoles escogieron obispos y ellos iban dando sucesión. Pues ellos fueron creando, y en los concilios se reunían para eso. En esos concilios fueron reveladas muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el dogma de la Trinidad fueron en concilio, sobre la Virgen María también fueron en concilio. Por eso es que creemos muchas cosas en esos concilios, porque era la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el primer concilio entonces? Si tenemos en cuenta esto, el primer concilio fue Pentecostés. Fue ahí en Pentecostés, porque ahí ellos comenzaron a hablar cosas de nuestro Señor Jesucristo a las personas que iban llegando. Y ellos estaban comentando de lo que ellos sabían y les fue revelado. ¿Qué se cuenta en los concilios? Pues lo que el Espíritu les fue revelado a ellos. Ahí en ese concilio el Espíritu los iluminaba, los guiaba y les iba dando revelación. Entonces ahí los hermanos protestantes niegan porque dicen que no. Pues sí, ahí está diciendo la palabra de Dios que el Señor los iba guiando cada cierto tiempo y daría dando ¿qué? Revelación. Y eso es lo que les fue dando el Señor, revelación cada cierto tiempo, y así se edificó la doctrina, las bases de la iglesia. Entonces, dice, hasta la verdad plena. ¿Ya? Permítame un momento. Permítame 5 minutos. Y dice entonces: aún tengo muchas cosas por decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído. Esa es una de las virtudes del profeta, que él dirá lo que oye. Y dice aquí, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque Él dirá lo que escucha.
las cosas que van a suceder. ¿Qué hacían los profetas? También anunciando lo venidero. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo recibe de nuestro Señor para irlo comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Cómo decimos que Jesús no es Dios si aquí lo está diciendo? Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, todo lo que tiene el Padre es mío. No está diciendo una cosa, todo. Y Él dice, y toma la atribución de decirle, el Espíritu del Padre yo se lo voy a enviar. Cuando toma esa atribución es porque Él es Dios. Pero por eso he dicho que tomará de lo mío. ¿Ya? Mira que Él hace énfasis allí. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío. O sea, queriendo decir que todo lo del Padre es el mismo Él. Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él. Pero dos seres distintos. Él tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Por eso, en el Espíritu Santo tenemos toda la plenitud de ellos. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro último profeta, no hay más profetas. Él es el único maestro y Él es el único pastor. Los demás son títulos que ellos se atribuyeron y se hicieron hacer. Nuestro Dios fundó una iglesia, tiene un solo ministerio. El ministerio de los apóstoles fundaron obispos, presbíteros y diáconos. Y eso es lo que ha venido por sucesión. Y ahí es donde nosotros debemos estar porque esa es la verdad. ¿Hay errores? Sí. ¿Hay cosas que cambiar? Sí. Pero Dios la va a cambiar. Tengan fe porque a nosotros no nos corresponde juzgar. Dios la va a transformar. Y ya está su último elegido en la tierra para transformar. Mientras tanto nosotros obedientes a la doctrina y a la palabra de Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde. Imploremos el Espíritu Santo día y noche. Y verán ustedes las grandes obras en su vida y para que den muchos frutos y frutos en abundancia.